Vamos a ver los objetos con los cuales se puede trabajar en el lenguaje VHDL, los tipos de datos. Como habíamos visto en clases anteriores, por ejemplo, un dato puede ser tipo bit, es decir, que puede tomar solamente los valores 0 y 1. Otro tipo de dato era el Standard Logic, que entre otros puede tomar los valores 0, 1 o alta impedancia. Y los operadores lógicos, los operadores aritméticos y los operadores de comparación. Además vamos a ver los elementos léxicos, es decir, por ejemplo, yo le quiero dar el nombre a un nodo, a una señal, cuáles son las restricciones que yo tengo para darle el nombre a ese nodo. Vamos a ver atributos. Yo tengo, por ejemplo, una señal. Acuérdense que una señal en VHDL yo lo puedo asignar al valor de un nodo de mi circuito. Entonces, un atributo es preguntable si, por ejemplo, ha habido un cambio en esa señal. Por ejemplo, o si ha pasado de 0 a 1 o de 1 a 0. Hay muchos atributos, nosotros vamos a ver los básicos. Vamos a ver algunas características generales del lenguaje VHDL. Primero, no hay distinción entre mayúsculas y minúsculas, a diferencia de otros lenguajes, por ejemplo el lenguaje C. En ese caso, no es lo mismo escribir el nombre de una variable con mayúsculas o con minúsculas. En ese caso se estaría trabajando o diciéndole al compilador que son dos variables distintas. En VHDL no hay distinción. Si se desea agregar un comentario, se emplean dos signos menos consecutivos. El comentario vale hasta el final de la línea. Cada enunciado termina con punto y coma. Puedo tener más de un enunciado en un renglón. Por claridad, normalmente se usa un enunciado por renglón. Para limitar elementos de una lista, por ejemplo, las variables con las que trabaja una función, se usa el símbolo coma. Para asignación, aquí en VHDL hay dos tipos de asignaciones. Las asignaciones a variable, las asignaciones a señal. Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre ellas dos. Si yo quiero hacer una asignación a señal, uso dos símbolos, menor o igual. Esto significa que lo que está a la derecha de ese símbolo se lo asigno a la señal definida en la izquierda. Si voy trabajando con variables, también se usan dos símbolos que son dos puntos e igual. Y de nuevo, asigno lo que está a la izquierda, asigno lo que está a la derecha a lo que está a la izquierda. Y finalmente tenemos nombres que uno puede definir con algunas limitaciones. Por ejemplo, que no hay distinción entre mayúsculas y minúsculas, que el nombre que yo le doy a una señal, acuérdense que una señal es en VHDL es el equivalente a un nodo de mi circuito. Decimos que el nombre que yo le doy a una señal, por ejemplo, no puede empezar con un número. Identificadores. Los identificadores son conjuntos de caracteres que usamos para darle el nombre, por ejemplo, a una señal. En principio, en VHDL no tienen longitud máxima, y para dar el nombre a una señal, a una función, a una entidad, a una arquitectura, etc., se pueden usar los caracteres alfabéticos de la A mayúscula a la Z mayúscula, de la A minúscula a la Z minúscula, los caracteres numéricos de 0 al 9. Si uno desea dar mayor claridad, puede usar el separador con el símbolo subrayado para separar dos partes de mi identificador. Y, como decíamos, VHDL no establece diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, R minúscula, D minúscula y Y minúscula es lo mismo que R mayúscula, D mayúscula y Y mayúscula, R mayúscula, D minúscula y Y minúscula. Estas tres formas de darle nombre, por ejemplo, a una señal, para VHDL son idénticas, no establecen ninguna diferencia. Otra condición es que mi identificador debe empezar con un carácter alfabético. No puede empezar, por ejemplo, con un número. Y tampoco puede terminar con el carácter subrayado. Y no puede contener dos caracteres subrayados seguidos. Y como en todos los lenguajes, no se puede usar una palabra reservada del lenguaje como identificador. Por ejemplo, for, para establecer un lazo, FOR, es una palabra reservada del lenguaje.
por lo cual yo no puedo dar el nombre for, F-O-R, a una señal. Aquí vemos ejemplos de identificadores correctos e identificadores incorrectos. Por ejemplo, este es incorrecto, este identificador, porque empieza con un número. Este porque termina con el carácter subrayado, este porque empieza con el carácter subrayado, este porque usa el símbolo pesos, que no está permitido en el lenguaje, este porque tengo dos caracteres seguidos de subrayado, y este porque empieza también con un número. Estos son identificadores no válidos, en tanto que estos son identificadores correctos, válidos. El VHDL y otros lenguajes periódicamente reciben algún tipo de revisión. En 1993 se hizo una revisión del lenguaje VHDL que permite extender las posibilidades que tenemos para darle a un identificador. Por ejemplo, yo puedo agregar la barra y la barra para indicar un nombre de identificador. En el caso que yo lo haga de esta manera, RDY minúscula entre barras, RDY mayúscula entre barras, aquí sí los interpreta como identificadores distintos. Se permite el uso de nuevos caracteres, por ejemplo, este símbolo, que no estaba permitido originalmente en VHDL, yo lo puedo usar para definir un identificador siempre y cuando esté entre barras. Puede contener espacios subrayados consecutivos y puede comenzar con un número, siempre y cuando, como siempre, esté ese identificador entre barras. Y se permite usar palabras reservadas, por ejemplo, open, register, también, siempre y cuando esté entre barras. En general, esto se usa muy poco porque confunden un poco el nombre de los identificadores. Tenemos, por supuesto, como en todo lenguaje, unos símbolos especiales que nos sirven para realizar operaciones aritméticas, operaciones de comparación, es decir, operadores lógicos, y tengo operadores que están definidos con un solo carácter, como en este caso, y otros que están definidos con dos caracteres. Como vimos hace un momento, este operador, dos puntos igual, es el operador de asignación a variable, en tanto que este es el operador asignado en VHDL para realizar una asignación a señal. Es decir, que tenemos operadores de un solo símbolo y operadores de dos símbolos. Otro elemento del lenguaje VHDL son las literales. Un literal es un símbolo alfabético, numérico o un conjunto de los mismos cuya valor se obtiene simplemente de la representación. Es decir, sería básicamente una constante. Y tenemos, por ejemplo, literales enteros, por ejemplo el 5, en el 1876, el 7. Literales en punto flotante, que usan, fíjense, el punto como coma decimal. Este, por ejemplo, sería 0,24. Literales físicos, fíjense, el VHDL es el único lenguaje que yo conozco que además de poder darle un valor numérico, por ejemplo este 7,67, uno le puede asignar unidades. Unidades. Unidades de tiempo, unidades de longitud, unidades de temperatura, lo que nos ocurre. Otro literal son los tipos de carácter. Es simplemente un carácter del código ASCII y que tiene que estar encerrado entre comillas simples. Por ejemplo, comilla A minúscula comilla, comilla A mayúscula comilla. Cadenas de caracteres. Están compuestas por una secuencia de caracteres ASCII, pero ahora están encerrados entre comillas dobles. Por ejemplo, aquí tengo comillas dobles, H, G, F, D, R, F, comilla doble. Si mi cadena de caracteres tiene que contener precisamente el símbolo comillas dobles, simplemente se usan dos comillas dobles. Es decir, que mi literal sería comilla doble,
FGHI, comillas dobles. Cadenas numéricas, fíjense que VHDL me permite trabajar directamente con números en decimal, números en binario, números en octal, en hexadecimal o algún tipo de números que yo pueda definir. Por ejemplo, si yo quiero definir un número en binario, lo tengo que encabezar con la letra B mayúscula, el número tiene que estar entre comillas y fíjense, puedo usar el símbolo subrayado para ir separando. Este sería el número 10101011. Por ejemplo, si estuviera en decimal, mi número me podría servir este carácter subrayado para separar los miles, como separador de miles. Como no hace diferencia entre mayúsculas y minúsculas, puedo usar la B minúscula para definir este número en binario. Si el número literal que yo estoy definiendo comienza con la letra O, significa que este número es un número representado en octal. Si quiero trabajar con números representados en hexadecimal, uso la X mayúscula o la X minúscula. Usaré, cuando uso la X mayúscula, simplemente para darle mayor legibilidad, los caracteres que son alfabéticos con mayúscula. Y con X minúscula, los caracteres alfabéticos en minúscula. Simplemente por claridad. Y como hicimos en binario, uno aquí puede agregar el carácter subrayado para mejorar la legibilidad. Ampliando la idea de literales numéricos, tenemos que un número en notación exponencial se puede escribir. Por ejemplo, 25E3. Esta E minúscula, significa 10. Entonces, este número es 25 por 10 al cubo. Como no existe diferencia entre minúsculas y mayúsculas, yo puedo escribir este número que significa que es el número 34,43 por 10 al cubo. Este número es 4,2 por 10 a la menos 7. Y fíjense que interesante. Este es el número 32 por 10 a la cuarta, pero kilo ohms. Como decía, es el único lenguaje que yo conozco que los números, además de asignarme un valor, les puedo asignar una unidad. Entonces yo, por ejemplo, podría hacer la siguiente operación. 32 por 10 a la cuarta kilo ohms más 4 ohms. El sistema solo se da cuenta que el primer término está en kilo ohms, el segundo en ohms, hace las conversiones pertinentes y me da la solución correcta. También puedo trabajar en cualquier base entre 2 y 16, además de como lo vimos para binario y hexadecimal agregándole la B y la X. Puedo hacerlo directamente agregándole el número. En este caso estoy diciendo que este número está representado en base 2, el número es el 1101 y no tiene ningún exponencial. En este caso, estoy diciendo que la base es 2, el número es el 10 y el exponente es 2 al cubo. Fíjense que el exponente aquí, la base del exponente, es la base con que estoy escribiendo este número, en este caso en binario. Este número es el 32, expresado en base 4, este es el número 235 en base 8, este es el 21 en base 10. Este número es el 0,34 por 10 a la quinta en base 10. Este es el número A en base 16 o hexadecimal. La base y el exponente siempre están en base 10, es decir, el primer número que me indica la base siempre está en base 10. Y el número que me indica el exponente también siempre está en base 10. El exponente representa la potencia de la base en que se trabaja. Por ejemplo, aquí decíamos que este número es 10 por 2 elevado al cubo. Un objeto VHDL es un tipo de elemento que tiene un identificador, es decir, un nombre, y que además tiene asignado un tipo de dato, por ejemplo, que sea tipo bit.
Decíamos que tipo bit puede tomar solamente los valores 0 y 1. Los objetos de HDL son constantes, variables, señales y archivos. Ya vamos a ver, decíamos, la diferencia entre variables y señales. Los objetos VHDL se deben declarar antes de emplearlos. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quieren definir en el lenguaje de programación C una variable tipo entera, primero la tienen que definir, es decir, asignarle un nombre y el tipo de datos que puede manejar. Por ejemplo, un tipo entero, un tipo un punto flotante, un tipo de carácter. En VHDL ocurre lo mismo. Hay que declararlos antes de usarlos, para los cuales hay que asignarle un identificador, es decir, un número, un nombre, un tipo de dato, por ejemplo, tipo bit, standard logic, y opcionalmente un valor inicial. Si yo le asigno un valor inicial, ese valor inicial no sirve para la síntesis, sí para la simulación. Otro objeto de HDL son las constantes. Las constantes, como en el resto de los lenguajes de programación, son elementos o objetos que tienen un determinado valor que se define en alguna parte de nuestra descripción circuital y que no se puede modificar. Siempre va a conservar el valor que nosotros le hemos dado al principio, en el momento de la definición. La sintaxis es palabra reservada constant, el identificador, es decir, el nombre que uno le da a esa variable, con las limitaciones que hemos visto, el tipo de constante, por ejemplo, puede ser un entero, un número punto flotante, una constante tipo bit, una constante standard logic, y aquí puede ir opcionalmente, se acuerdan que lo que está entre corchetes es opcional. Puede ir algún tipo de expresión. Por ejemplo, una expresión matemática que define el valor de esta constante en base a otras dos, por ejemplo. Ejemplos. Palabra reservada constant, pi. Digo que este es el identificador pi, el tipo es real, y acá la asignación. Digo que vale 3.1415927. También podría ser una expresión matemática. Otro tipo de constantes, bit palabra, que digo que es entero, y cuyo valor es 16. Número de palabras, que es entero, y valor es 64. Fíjense aquí, la constante número de bits, digo que es entero, pero su valor se obtiene de multiplicar bits palabra, que valía 16, por número de palabras, que valía 64. Puedo definir una constante, por ejemplo, retardo and2, coma, retardo or2, como el tipo tiempo, y que vale 2 nanosegundos. Fíjese, no solamente le asigno un valor, sino que además le asigno la unidad, nanosegundos. Las constantes son útiles porque se pueden reemplazar por literales. En lugar de, supóngase que yo en mi descripción utilizo mucho el número pi. En lugar de copiar en cada lado 3.14, etcétera, etcétera, pongo su literal, pi. También puede ser porque yo puedo, a lo largo del tiempo, modificar el valor de esa constante. Entonces, en lugar de tener que ir buscando todos los lugares donde se emplea, simplemente la defino una vez y ahí modifico su valor y sintetizo el circuito nuevamente. Se recomienda identificar las constantes con mayúsculas, simplemente para darle legibilidad y una rápida interpretación a nuestras descripciones VHD. Objeto VHDL variable. Una variable no tiene una analogía directa con el hardware, a diferencia de una señal. Una señal decíamos que la podemos ver como un nodo de circuito. En cambio, una variable no tiene una relación directa con el hardware. Uno lo puede ver como una posición de memoria. Una vez que se ha declarado una variable, se puede modificar su valor a lo largo del funcionamiento del circuito o a lo largo de la simulación. Digamos, no tiene analogía directa con el hardware. Son empleadas para almacenar valores intermedios o de cálculo. Rangos de visibilidad.
son visibles solamente dentro del proceso que la contiene. Es decir, no tiene visibilidad desde otro proceso. Esto ya lo vamos a ver más en detalle. La sintaxis para la reserva de variable, identificador, el tipo de variable y una expresión para definir un valor inicial. Ejemplo, variable, posición 1, posición 2, posición 3. Son del tipo entero y el valor inicial va de 0. Cuando uno le asigna un valor inicial a una variable, recuerden que solamente sirve para la simulación, no para la síntesis. Variable resultado, que es de tipo booleano. El tipo booleano es un tipo de variable que viene definido en el lenguaje VHDL. En este caso quiere decir que el resultado puede tomar solamente dos valores. True, es decir, true, o false, false. Solamente esos dos valores, así escrito con letras. True o false. Aquí estamos definiendo una variable que se llama palabra y cuyo tipo es el real. Mediante estos símbolos este símbolo compuesto, los dos puntos en igual, se puede ir modificando el contenido de la variable. Repito, durante el funcionamiento del circuito sintetizado o durante la simulación. La asignación a la variable es inmediata, a diferencia de las señales. Objeto VHDL señal. Al igual que la variable, puede modificar su valor. Una vez que uno lo define, a medida que el circuito está funcionando, puede ir cambiando su valor, o a medida que el circuito es simulado. La señal sí tiene una analogía directa con el hardware. Uno directamente lo puede ver como un nodo en el circuito o, por ejemplo, como un bus. La sintaxis es signal, el identificador, el nombre que se le da, el tipo de señal y una expresión que puede ser, por ejemplo, un valor inicial o una operación aritmética que hace que este valor, el valor de la señal que estoy definiendo, dependa de valores anteriores. Por ejemplo, constantes. Los puertos de entrada y salida, por definición, son señales. Y todo lo que yo defino en mi entidad, en la parte port, todos los elementos de entrada y salida son señales, por definición. Como ejemplo tenemos signal, habilitación, que es del tipo standard logic, entre comillas simple vale 0. Standard logic, ya lo vamos a ver en detalle, se acuerdan que es un tipo de señal que puede tener el valor 0, 1, alta impedancia y otros que vamos a ver después. Escritura, estoy diciendo acá que es una señal y el tipo bit, puedo tomar los valores 0 y 1. Signal, resultado final, fíjense, yo digo que es un entero, pero estoy dando el rango. Puede variar desde 0 hasta 15. ¿Por qué? Porque yo voy a construir hardware. Entonces voy a reservar 16 líneas o 16 bits para almacenar un entero que yo voy a llamar resultado final. Y es importante que yo le ponga este rango. Si no, en muchos casos, el simulador, el sintetizador, le va a reservar la mayor cantidad de bits que tenga disponible para representar un entero. Entonces, siempre que defino una variable, una señal tipo entera, le tengo que poner el rango, o es conveniente ponerle el rango. Otro ejemplo, bueno, son los puertos. Acá estoy definiendo que A y B son entradas del tipo entero y que pueden tomar valores de 0 a 15. Lo mismo pasa con C, y D es una señal de entrada-salida que es de tipo estándar. La asignación a señal se realiza mediante un símbolo compuesto, menor o igual. Significa asignar lo que está a la derecha a mi señal que está a la izquierda. A diferencia de las variables, la asignación no es inmediata, por ejemplo en la simulación, sino que se asigna su valor luego que se han resuelto los procesos activos. Eso lo vamos a ver después. Es visible para toda mi arquitectura. Si yo defino en la arquitectura, en la parte de definiciones, mis señales y los puedo ver en toda la arquitectura, a diferencia de las variables que son visibles solamente dentro de un proceso.
Además, se le puede especificar el retardo que se le desea dar a la asignación. Vimos en algún ejemplo anterior que la palabra reservada es after. Por ejemplo, asignar a la señal B C más D after 10 nanosegundos. Esto sirve, decíamos siempre, para simulación o para modelado, no para síntesis. Archivo. Un archivo es un elemento que almacena, por ejemplo, para mi simulación, los valores que van tomando mis señales de entrada. Hay distintos tipos de archivos. Esto se usa cuando yo describo mi sistema en VHDL para simulación. Nosotros vamos a simular de otra forma. Vamos a simular mediante el editor de formas de onda que trae el cuarto. Alias. No es exactamente un objeto. Y sirve para particionar, por ejemplo, una señal ya definida, determinado grupo de bits que tienen un significado. Por ejemplo, yo defino acá una señal con el nombre Word, que es del tipo Standard Logic Vector. 15 down to 0, es decir, que tengo una señal que la llamo Word, que tiene 16 elementos, cada uno de los cuales puede tomar el valor definido por un Standard Logic, por ejemplo 0, 1, alta impedancia. Así que yo aquí tengo Word sub 15 hasta Word sub 0. Ahora supóngase que este Word, con 16 elementos, cada uno de esos bits o elementos que tengo allí tiene un determinado significado. Entonces, una forma rápida de referirse a esos elementos que ya tengo definidos es mediante su alias. Por ejemplo, aquí pongo alias OP, por ejemplo, del código de operación, y digo que de Word, que yo definí aquí, tome los bits 15 al bit 9 y me forme un vector Standard Logic de 6 down to 0. Por ejemplo, eso significaría, en un ejemplo, que esta Word que yo definí con 16 elementos, los 7 bits más significativos son el código de operación de una instrucción, por ejemplo. Alias reg1, fíjese, voy también a Word, de los elementos 8 a 6, que son de tipo Standard Logic Vector, de 2 a 0. Lo mismo hago con reg3 y reg2. Este sería un ejemplo que yo tengo una palabra de 6 bits que tiene asignado un código de operación, el registro número 1 que es el primer operando, el registro número 2 que es el segundo operando y el registro 3 que es en donde ubico el resultado. Entonces vemos que con alias, en lugar de tener que definir, por ejemplo, si yo estoy buscando el registro 2, en lugar de tener que ir a la señal Word y los bits 5 a 3, simplemente le digo qué operación tengo que realizar con reg2. Tipos de datos VHDL. Cada objeto VHDL puede manejar distintos tipos de datos. Por ejemplo, si yo defino una señal tipo bit, quiere decir que el conjunto de datos que pueden manejar es 0 y 1. Si defino una señal, por ejemplo, booleana, solamente puede manejar dos valores, true o false. Entonces, cada tipo de dato, me define el conjunto de valores que puede tomar esa señal o esa variable. Pero no solamente me define el conjunto con que puede trabajar ese objeto, además define las operaciones que se puede realizar con ese objeto. Si yo encuentro el símbolo más, no es lo mismo, no es la misma operación que yo tengo que hacer si los operandos son de tipo entero a si son de tipo bit. En un caso estaré haciendo la suma aritmética, en el otro caso la operación lógica OR. VHDL es un lenguaje con fuerte coincidencia al tipo de datos. Es muy restrictivo con las operaciones que yo puedo realizar con los tipos de datos. Tienen que haber concordancia con los datos. Por ejemplo, yo no puedo sumar directamente un entero más un número real. Tienen que coincidir los datos de los
operandos y los datos de la señal o de la variable a los cuales son asignados. Entonces, a un objeto se le puede asignar un mismo tipo de datos con que fue definido. Una señal que yo definí como entero, no le puedo asignar un tipo char, no le puedo asignar un tipo real. Si yo estoy cometiendo ese error, en el momento de la síntesis, el sistema me dice que hay un error en la concordancia del tipo de datos. Por supuesto, también un objeto solo puede trabajar con los operadores definidos para él. Por ejemplo, si yo definí una variable, una señal entera, puedo realizar la operación suma aritmética, pero no la suma lógica. Hay veces que uno puede modificar el tipo de datos. Por ejemplo, yo puedo tener un entero más un char. Al char lo puedo modificar para decirlo que lo transforme en un entero. Y ahí sí lo puedo sumar al otro operador entero. Entonces puedo cambiar el tipo de datos. Hay tipos de datos que ya vienen predefinidos en el lenguaje. Por ejemplo, el tipo entero, el tipo natural y el tipo positivo. DHL no especifica el rango del entero. Eso va a depender de mi máquina en la cual está corriendo mi sistema. Pero como mínimo, el rango que yo debo poder representar para un entero es de menos 2 a la 31 menos 1 a 2 a la 31 menos 1, como mínimo. Uno puede saber el rango con que está trabajando mi máquina con los atributos con apóstrofo low, apóstrofo high. Por ejemplo, yo acá tengo una definición de puertos, digo que A y B son dos puertos de entrada y que son enteros y que el rango va de 0 a 3. Es decir, que para cada entrada A y B estoy reservando 4 líneas. Fíjense que yo no pudiera range, me va a tomar un entero con una capacidad igual a la mínima con la que yo puedo trabajar. Me estaría reservando 32 bits. Por eso cada vez que yo defino un entero, un número natural o positivo, es importante especificar el rango. Aquí tenemos otro ejemplo que dice sum, es salida, es un entero, y el rango va de 0 a 3. O sea que sum puede tomar los valores 0, 1, 2 y 3. Y carry, que es salida, que es del tipo bit. Puede tomar los valores 0 y 1. Bien, los números naturales van desde el 0, como mínimo, hasta 2 a la 31 menos 1. Y el tipo positivo comienza desde el 1, y como mínimo, el valor máximo va a ser 2 a la 31 menos 1. Otro tipo de dato predefinido en mi lenguaje DHL es el tipo booleano, que puede tomar dos valores, true o false. Escrito es así, true, false. Ejemplo, yo acá estoy definiendo una variable que se llama result y que es del tipo booleano. Otro tipo predefinido en DHL es el tipo bit, que puede tomar los valores 0, fíjense que acá está entre comillas simples, o el 1, entre comillas simples. El tipo bit es insuficiente para representar una línea de conexión en mi circuito digital, porque además de poder tomar los valores 0 y 1, puede llegar a tener, en algún caso, que tomar la opción alta impedancia. Para eso se define el tipo estándar lógico. Otro tipo de dato es el vector de bits. Por ejemplo, yo digo que A es una señal, es el nombre de una señal, pero fíjese, en lugar de estar compuesta de un solo elemento, está compuesto por un arreglo de bits, que van del 1 al 4. Es decir, que tengo mi señal, tiene los elementos A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 4. Fíjense que la forma de enumerar los subíndices puede ser ascendente o, como en este caso, descendente. Bien, una vez que yo definí la señal A, le puedo asignar un valor. Como es una señal, uso el símbolo compuesto de asignación menor o igual. Acá le estoy diciendo que ubique en el valor de A, de la señal A,
los valores 0, 1, 0, 1. Este es el bit A sub 1, perdón, este es el elemento A sub 1 de A, este es el elemento A sub 4 de A. Y aquí fíjense, yo le estoy diciendo simplemente que tome un solo elemento del vector A, en este caso el 1, y que le asigne el valor 1. Se puede hacer una asignación completa al vector o elemento por elemento. Otro ejemplo es colocar en la señal A, fíjense, en la posición 4, o sea, en A sub 4 el valor 0, coma. En la posición 1, es decir, en A sub 1, que haga la AND de C con D, para lo cual C y D tendrán que haber sido predefinidas y ser del tipo bit. Y en todos los demás lugares, en todos los demás elementos de A que yo no definí, le coloque el valor 0. Esta asignación, others igual mayor, se llama aggregate y que vamos a ver que es muy útil. Acá estoy definiendo una señal que se llama B como un vector de bits y fíjense, aquí la defino con los elementos designados en forma decreciente. O sea, tengo B sub 7, B sub 6, etcétera, etcétera, hasta B sub 0. Entonces aquí le estoy diciendo que en B coloque, fíjense, en hexadecimal el valor A3. Puedo hacer una asignación parcial. Acá le estoy diciendo que de B, en lugar de tomar los 8 elementos, tome los elementos del 5 al 3 y le asigne el valor 0, 1, 0. Quiere decir que B sub 5 toma el valor 0, B sub 4 toma el valor 1 y B sub 3 el valor 0. Otro tipo de datos es el tipo carácter. Primero lo defino, digo que C es el tipo carácter y fíjense, aquí le estoy diciendo que C toma el valor A mayúscula. Otro tipo de datos que ya viene predefinido en el lenguaje es lo de tipo reales o en puntos flotantes. También, al igual que los enteros, no especifica el rango, pero como mínimo, el rango que yo debo poder representar para un número real en mi sistema tiene que estar en este conjunto de datos. Por ejemplo, yo digo que pi es una constante real y que vale 3,141592, etc. Tipos de datos predefinidos tipo cadena o string. O sea, es una cadena de caracteres. Yo digo acá que mensaje es una variable, pero además es un string. Es una cadena de caracteres que va desde el 1 hasta el 18, es decir, tiene 19 elementos. Y aquí mismo le estoy dando un valor inicial. Entre comillas dobles, este es un mensaje. Tipos de gravedad de error. Yo a lo largo de mi descripción VHDL puedo tomar ciertos recaudos para que el usuario, al introducir valores, introduzca los valores correctos. Por ejemplo, si yo definí una variable de tipo entero, que detecte si el usuario, en lugar de ingresar un número entero, ingresa un número en punto flotante. A partir de allí, yo voy a detectar que está ocurriendo un error con una determinada severidad, que va a ser nota, warning, error o fallo. Los más importantes son warning o error. Warning significa que el sistema detectó que hay una falla, ¿sí? El usuario, en lugar de ingresar un número entero, ingresó un número en punto flotante, pero le aviso que está cometiendo ese error, pero continúo con la síntesis del sistema. En cambio, un error, le aviso al usuario de esa inconsistencia y además se detiene la síntesis. Un ejemplo de assert es la condición, por ejemplo aquí pondría que A sea entero, y acá la severidad. Acá puedo poner warning o error. Y acá que me informe de lo que yo del error que estoy cometiendo. Acá me tiene que decir, en el ejemplo que estamos dando, que el número que yo ingreso tiene que ser entero,
no un número en punto flotante. Otro tipo de dato predefinido es el tipo físico, que además de tener un valor, esa señal o esa variable, tiene una unidad base asociada. Un tipo de dato que ya viene predefinido es el tipo time, con un rango entre menos 1 por 10 a la 18 a 1 por 10 a la 18. Y fíjense, lo define en base a las unidades. La unidad base es el femtosegundo, fs, luego viene el picosegundo que vale 1000 femtosegundos, el nanosegundo que vale 1000 picosegundos, etcétera, etcétera. Otro tipo predefinido es el distance, con un rango de 0 a 1 por 10 a la 16. Toma como unidad base el Armstrong y me dice que un nanómetro es igual a 10 Armstrong, un micrómetro es igual a 1000 nanómetros, etcétera, etcétera. Pero fíjense, además tengo unidades inglesas, milla, pulgada, pie, yarda, etcétera. Esto me permite hacer lo siguiente. Si yo defino la variable x como del tipo distance, la variable y como tipo time y la variable z como tipo entero, yo puedo hacer lo siguiente. X es igual a 5 Armstrong más 13 pies menos 27 pulgadas. Por supuesto, esto me sirve simplemente para simular, no para síntesis. Acá estoy diciendo que Y es igual a 3 nanosegundos más 5 minutos. Y acá estoy diciendo que X es igual a Z por MI. Fíjense, yo aquí puedo mezclar unidades. El sistema se va a dar cuenta y le va a agregar los exponentes que sean necesarios. DHDL, además de venir con unos tipos de datos predefinidos, al igual que otros lenguajes, como ejemplo Pascal o C, me permite definir tipos de datos, o sea, tipos de datos definidos por el usuario. La forma de hacerlo es type, palabra reservada, el identificador, es decir, el nombre que yo le voy a dar al tipo de dato. Y acá la definición del tipo de dato. Por ejemplo, digo que día mes es un tipo de dato. Fíjese, yo no estoy diciendo que sea una variable, una señal, yo digo que es un tipo de dato, como era entero, como era booleano, como era el tipo bit. Y digo que el tipo de dato día-mes tiene valores que van del rango de 1 a 31. También se pueden definir tipos de datos enumerados. La declaración, bueno, más o menos la misma. Acá tenemos dos ejemplos. Type, puntos cardinales. Digo que puede tomar el valor norte, así escrito, N-O-R-T, sur, este, oeste. A partir de esta definición, yo puedo definir, por ejemplo, una señal que sea el tipo punto cardinal. Entonces, esa señal puede tomar solamente estos valores, norte, sur, este, oeste. Otro ejemplo es type mezcla, is A, entre comillas simples, izquierda, D, entre comillas simples, y derecha. O sea que el tipo de dato mezcla solamente va a poder tomar estos valores. Si uno trata de asignarle, por ejemplo, a mezcla, al tipo de dato mezcla, a una señal que yo definí como mezcla, el valor 4, que es un entero, me va a dar error. Una vez que yo defino el tipo de dato, puedo definir constantes, variables, señales o puertos del tipo de dato que yo definí. Por ejemplo, yo aquí digo que constante es del tipo de dato mes. O sea, puede ir de 1 a 31 y este es el nombre que tiene la constante, días enero. Y además en este caso le asigno el valor 31. Yo acá estoy definiendo la variable día hoy, que es del tipo día mes. O sea que día hoy puede tomar los valores de 1 a 31. Signal dirección, que es el tipo puntos cardinales. O sea que dirección puede tomar solamente los valores norte, sur, este, oeste. Si yo a dirección trato de asignarle el valor, por ejemplo, 1, me va a dar error, porque son tipos de datos distintos. También lo puedo hacer, una vez que he definido el tipo de datos, con los puertos de entrada y salida. Por ejemplo, acá digo que entrada es el tipo IN, y que es del tipo entrada, y que el tipo de datos es de puntos cardinales, es decir, norte, sur, este. Lo mismo con salida. Otro tipo de datos que puede definir el usuario son los datos compuestos.
Un dato compuesto es un dato que se puede dividir en unidades más pequeñas. Por ejemplo, en C tenemos para este tipo de aplicación la estructura. Hay dos tipos de datos compuestos, los vectores y los registros. En el caso de la definición de vector, que dice que todos los elementos de ese vector son del mismo tipo. Por ejemplo, todos tipo bit. En cambio, en los registros, yo puedo definir que parte de ese registro sea tipo bit, otra parte de ese registro sea tipo booleano, y así sigue. Es decir, se pueden mezclar tipos de datos en los registros. Si yo defino un registro, por supuesto, cada tipo de dato de mi parte de registro lo tengo que inicializar o trabajar con el tipo de datos correcto. Si no, me va a dar error. Entonces, por ejemplo, para los vectores, en la de definición de un tipo de dato tipo vector, vamos a tener que usar esta expresión. Vamos a ver un ejemplo. Yo estoy diciendo acá que hay un tipo de datos que se llama byte, el tipo de datos, que es un arreglo, es un vector, de 0 a 7, y tiene 8 elementos, y cada elemento es del tipo bit. Digo que byte 2 también es un arreglo, con 8 elementos, pero fíjense, aquí están numerados cada uno de los elementos, desde el 7 hasta el 0, y cada elemento de ese arreglo es un bit, es del tipo bit. Acá defino el tipo puntos cardinales, lo defino por extensión, que vale norte, sur, este, oeste. Este tipo de datos es el que es un poquito más difícil de entender. Yo estoy definiendo un tipo de datos que se llama estado, que es un arreglo, y que los subíndices de ese arreglo, para referirme a cada uno de los elementos, van del tipo puntos cardinales, del rango norte a oeste, de norte a oeste, y que cada elemento puede contener un entero. Este es el más difícil de ver. Ahora lo vamos a ver con un ejemplo. Por supuesto, se pueden definir objetos con los vectores ya declarados. Por ejemplo, yo aquí digo que operador 1 es del tipo byte, que lo tengo definido aquí. O sea que operador 1 tiene 8 elementos. Son operador 1 sub 0, operador 1 sub 1, y así hasta operador 1 sub 7. Operador 2, digo que es del tipo byte 2. O sea que operador 2 va a tener 8 elementos. Pero en este caso, cada elemento está numerado en forma descendente. Si tengo operador 2 sub 7, operador 2 sub 6, y así siguiendo hasta operador 2 sub 0. Y defino aquí la variable cuyo nombre vale estado actual, que es del tipo estado. A partir de la definición del tipo de dato y la definición de las variables, yo puedo realizar estas operaciones. Digo que operador 1 sub 3 tome el valor 1. Es decir, de los 8 elementos que tiene operador 1, tome el 3 y le asigne el valor 1. A operador 2, fíjense acá, le estoy asignando a cada uno de los elementos de operador 2 un valor. Es el 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Así que operador 2 sub 7 vale 1, operador 2 sub 0 vale 0. Y, por supuesto, puedo trabajar con un rango de los elementos de un vector. Acá digo que operador 2 de 3 a 6 toma este valor. Quiere decir que operador 2 sub 3 vale 1. Operador 2 sub 4 vale 0. Operador 2 sub 5 vale 0. Y operador 2 sub 6 vale 0. Y este es fíjense qué interesante. Yo digo acá, estado actual, norte, por eso decíamos que aquí estoy definiendo los valores que puede tomar el subíndice. Digo que operador actual norte toma el valor 35, que es un entero. Este es más interesante porque en lugar de uno tener que acordarse el número del subíndice 3, 4, 5, les puedo asignar un nombre. Es mucho más legible para el humano y por supuesto no genera en mi síntesis hardware adicional. Otro tipo de datos definido por el usuario son las matrices.
que se definen en forma similar a como se define un vector. Por ejemplo, type memoria is array de 0 a 7, 0,63 de bits. Es decir, que tengo aquí una memoria que tiene 8 columnas y 64 filas. Cada elemento es del tipo bit. A partir de la definición del tipo de dato, yo puedo definir, por ejemplo, la variable RAM A y la variable RAM B, que son del tipo memoria. Se puede acceder a todos los elementos. Acá estoy diciendo que vuelque todo el contenido RAM B a RAM A. O referenciar un elemento. Acá digo que el elemento de la memoria RAM A, de la columna 4 y de la fila 7, le ponga el valor 1. Si yo quiero, puedo acceder, por ejemplo, a toda una fila. Para ello defino type dirección, digo que está en el rango de 0 a 63, y contenido, que es un arreglo de 0 a 7 de bits. A partir de ahí defino la variable dirección RAM A, que es del tipo dirección, o sea que puede tomar los valores de 0 a 63, y la variable contenido RAM A, que es del tipo contenido. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer aquí que dirección RAM A tome el valor 34, lo cual está perfecto porque puede tomar valores de 0 a 63. Y contenido, le estoy diciendo que tome de la memoria RAM las columnas de 0 a 7, pero las que apuntan la dirección RAM A. O sea, que tome la palabra 34 y de la palabra 24 que tome todos los bits. Existen distintas formas de asignar valores a los elementos de un vector de una matriz. Por ejemplo, yo acá defino el tipo coordenada, que puede tomar los valores x, y y z. Y acá defino el tipo punto, que es un arreglo de x a z, de reales. ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, puedo definir la constante que denomino origen, que es del tipo punto, y fíjense, tiene tres elementos que valen 0,0, 0,0 y 0,0, porque tienen que ser reales. Y puedo definir la variable punto 1, que es del tipo punto. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo asignar a punto 1, x, el valor 2,5. A punto 1 sub y, el valor 7,3. Y al elemento punto 1 sub z, 2,5. Fíjense que esto, ponerle un nombre al subíndice, me da mucha legibilidad a mi descripción. En lugar de tener que poner acá, en este subíndice, un determinado número, sub 0, sub 1, sub 2, sub 3, uno le puede asignar un nombre. Esto es muy legible. Acá puedo decir que punto 1, fíjense, le estoy asignando a los tres elementos que puedo contener un valor. Acá le estoy diciendo que en punto 1 haga lo siguiente. El elemento x le asigne el valor 2,5. Al elemento y el valor 7,3. Al elemento z 2,5. Y además de poder hacerlo así en forma ordenada, lo puedo hacer en forma desordenada. Es decir, punto sub 2 vale 7,3, punto sub 3 vale 2,5, punto sub 1 vale 2,5. Y acá le estoy diciendo que punto 1, 1 y 3, es decir, punto sub 1 y punto sub 3, tomen el valor 2,5. En tanto que punto sub 2 tome el valor 7,3. Cuando uno desea asignar muchas posiciones, muchos elementos de un vector que tienen que llevar el mismo valor, puede hacer lo que se llama el agregate. Por ejemplo, acá se defino la constante origen, que es de tipo punto, y fíjense, acá le estoy diciendo que nada, es que todos sus elementos tomen el valor 2,5. Acá le estoy diciendo que punto 1 tome punto 1 sub 2, 7,3. Y todos los demás valores, perdón, todos los demás elementos tomen el valor 2,5. Otro tipo de datos son los registros, que es un dato compuesto, es decir, es una variable, una señal que está dividido en distintos campos o elementos. Cada campo o elemento puede albergar un tipo de dato distinto. Por ejemplo, un campo puede ser entero,
el otro puede ser real, el otro tipo booleano. Cada elemento o campo de ese registro tiene un nombre. Está la sintaxis, con lo cual necesito o empleo para declarar este tipo de datos, el tipo de datos registros, y acá tenemos un ejemplo. Yo estoy diciendo aquí que declaro un tipo de datos cuyo nombre es fecha y que es del tipo record. Ese tipo de datos tiene tres campos. El primer campo se llama día, el segundo campo se llama mes y el tercero se llama año. El campo día puede albergar los valores enteros de 1 a 31. El tipo mes, valores enteros de 1 a 32. Y el campo año también es un entero que puede ir de 0 a 2100. A partir de esta definición del tipo de dato fecha, que es registro, uno puede declarar la variable hoy y ayer, que son del tipo fecha. O sea, hoy y ayer, cada uno va a tener tres campos, con el nombre día, mes y año. Yo puedo acceder a los elementos del registro, por ejemplo así, ayer.día, 2 puntos igual 15, significa que al campo día del registro que yo denomino ayer, le asigne el valor 15. Acá estoy diciendo que al campo mes del registro que yo llamo ayer, le asigne el valor 5. Lo mismo con año, y puedo hacer una asignación total de los registros. Es decir, todos los campos que contiene la variable ayer, se los asigna a la variable hoy. Uno puede asignar valores en forma específica, por ejemplo, acá estoy diciendo que coloque 5 en el campo día del registro hoy, que asigne el valor 4 al campo mes del registro que yo llamo hoy, y que asigne el valor 1997 al campo año del registro que yo llamo hoy. O lo puedo hacer en forma no secuencial. Por ejemplo, yo digo que en día ponga 5, en mes ponga 4 y que en año ponga 1997. Y esto puede estar en otra forma, no tiene que estar necesariamente ordenado en la misma medida en que yo definí los campos. Podría haber puesto año primero, mes después y día después. Bueno, como todo lenguaje tiene definido una serie de operadores. Hay operadores aritméticos, hay operadores relacionales, hay operaciones para trabajar con el número de bits, etc. Es decir, uno tiene distintos operadores para trabajar con los tipos de datos que o ya vienen definidos en el lenguaje o con los tipos de datos que yo voy definiendo. Aquí tengo un ejemplo de operador. Ya tengo las operaciones de desplazamiento y rotación, pero definidos solo para arreglos unidimensionales tipo bit, es decir, ya vienen definidos en el lenguaje. Es decir, que yo defino una variable, una señal tipo bit vector de 4 elementos, yo le puedo aplicar esta operación, la SLL, que significa desplazar hacia la izquierda un bit. La posición que está más hacia la derecha la completa con 0. Puedo hacer lo mismo para desplazamiento hacia la izquierda, hacia la derecha. Aquí puedo hacer un desplazamiento hacia la izquierda, pero fíjense, el bit menos significativo se repite. Lo mismo lo puedo hacer hacia la derecha, el bit más significativo se repite. Puedo hacer una rotación hacia la izquierda o una rotación hacia la derecha. Pero repito, estos operadores están definidos solamente para los tipos bit vector. Entonces por aquí yo tengo por ejemplo A-bus, B-bus y Z-bus, que son señales del tipo bit vector y que van sus elementos definidos desde el 3 hasta el 0. Acá yo le estoy diciendo que tome la señal A-bus y que le desplace 2 lugares hacia la izquierda. Aquí le estoy diciendo que tome la señal B-bus y que haga un desplazamiento aritmético hacia la derecha. Es
decir, desplaza un lugar hacia la derecha, pero repite el bit más significativo. Y aquí le estoy diciendo que tome A bus y que lo rote 3 lugares hacia la derecha y que se lo asigne a Z bus. Bueno, como en todo el lenguaje de software o de hardware, los operadores tienen precedencia. Por ejemplo, en la aritmética, cuando tenemos 3 más 5 por 7, primero se hace el producto 5 por 7 y el resultado se suma 5. Bien, aquí ocurre en VHDL alguna cosita con la que hay que tener cuidado. Bueno, los operadores del mismo grupo tienen la misma precedencia. O sea, por ejemplo, yo tengo A más B más C más D, etcétera, etcétera, todos tienen la misma precedencia. La operación de un grupo superior tiene mayor precedencia que los grupos de inferior. Por ejemplo, en aritmética común, yo tengo 5 más 3 por 7, la precedencia es primero hago el producto y luego la sumo. Bien, aquí tenemos la precedencia en VHDL, normalmente uno no se lo acuerda, por lo cual en general uno usa paréntesis. Eso no agrega hardware, pero le agrega legibilidad a mi sistema. Por ejemplo, supóngase que yo me encuentro con esta expresión. A más B mayor que C, or A menor que D. Bien, primero se hace esta suma, porque si me fijo en la tabla de precedencias, el más aritmético, tiene una precedencia mayor que los símbolos relacionales lógicos mayor, menor y que la or. Entonces primero se evalúa la suma. Luego se evalúa el operador lógico mayor, el operador lógico menor y luego la OR. Si yo tengo dudas en qué operación va a realizar primero mi sintetizador, simplemente agrego paréntesis. Si los operadores son idénticos, la operación comienza de izquierda a derecha. Por ejemplo, tengo A más B más C más D. Bueno, primero hace A más B, al resultado le suma C, al resultado le suma D. El empleo del paréntesis, además de agregar legibilidad en algún caso y estar seguro de la precedencia que tiene que emplear mi sintetizador, me dice que primero realice C más D, a ello le sume B y a ello le sume A. O sea, le estoy agregando, al ponerle paréntesis, el orden en que se tienen que realizar esas operaciones. En este caso, si yo tengo la duda de qué operación va a realizar primero, bueno, simplemente realizo la misma descripción, pero con empleo de paréntesis. Primero va a ser A más B, luego va a preguntarse si el resultado de más B es mayor que C, luego A si A es menor que D, y finalmente la OR. Tenemos un problema con los operadores de producto lógico y suma lógica. Y esto es algo que desconcerta bastante. ¿Por qué? Porque la AND y la OR, es decir, el producto lógico y la suma lógica, tienen el mismo orden de precedencia. Y eso confunde un poco en VHDL. Por ejemplo, imagínense que yo no tengo estos paréntesis. Primero haría A AND B, al resultado OR C y al resultado AND D. Es distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados. Si nosotros lo viéramos sin paréntesis, haríamos primero A AND B, C AND D, y a esos dos resultados le haríamos la OR. Aquí no. El orden de precedencia de AND y OR es el mismo. Tengo que tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, lo coloco entre paréntesis, sé que me va a realizar primero el producto lógico, esto también entre paréntesis, y luego me va a realizar este producto lógico, y al resultado de estos productos lógicos le va a realizar la OR. Tengo que tener mucho cuidado, uno no comprende por qué en VHDL, algo que es rutinario, como la descripción de una función booleana, sí tiene que complicarse la vida con este tipo de problemas al asignarle las personas que hicieron el lenguaje VHDL
al asignarse a la operación lógica AND y la OR el mismo orden de precedencia. Cuando nosotros estamos acostumbrados a que el producto lógico tiene una presencia mayor que la OR. Bueno, eso lo tenemos que solucionar agregando paréntesis, lo cual hace un poco más confuso, sobre todo si uno tiene una ecuación booleana de cierta importancia. Bien, tenemos los atributos. Los atributos son características que me permiten determinar algunas características, por ejemplo, una señal. Vamos a ver de nuevo ese ejemplo. Hay atributos predefinidos y también yo puedo predefinir atributos. Así como puedo definir tipos de datos, puedo definir atributos. Tengo atributos definidos para vectores, que son estos que están aquí. Vamos a verlos con dos ejemplos. Aquí digo que defino una señal que se llama SL, que es del tipo vector, que tiene 32 elementos y que cada elemento es un tipo estándar lógico. Entonces aquí tengo SL sub 31, SL sub 30, hasta SL sub 0. Y fíjense, aquí defino la señal S2, que también es un estándar logic vector, pero los elementos van desde el 8 hasta el 15. Es decir, que yo aquí tengo S2 sub 8, S2 sub 9, hasta S2 sub 15. Entonces, una vez que defino un vector, yo puedo determinar determinados atributos. Aquí, fíjense, estoy tomando el vector S sub L y le aplico el atributo, comillas simples, ler. Esto me quiere decir que tome el subíndice en donde yo definí mi vector S sub L, el que está más a la izquierda, que vale 31. Aquí le estoy diciendo que tome el vector SL y que me diga cuál es el subíndice que está más a la derecha, que es C. Acá le estoy diciendo que tome el vector SL y que me diga cuál es el menor de los subíndices, que vale 0, y acá cuál es el más alto, vale 31. Aquí le estoy diciendo que tome el vector SL y que me diga cuál es la longitud de ese vector, de ese arreglo, o sea, la cantidad de elementos que tiene. En este caso es 32. Acá le estoy diciendo que tome el vector SL y que me devuelva el rango. Me va a devolver esto que está aquí. 31 down to 0. Me va a devolver esto. Aquí le estoy diciendo que tome el vector SL y que me devuelva el rango, que es este, pero ordenado a la inversa. Es decir, que aquí va de 0 a 31. Aquí le estoy diciendo que tome el vector, la señal, vector S2, y que me devuelva el subíndice que está más a la izquierda, que es 8. Aquí que haga lo mismo con esa señal, pero que me devuelva el subíndice que está más a la derecha, que es 15. Aquí el menor, que es 8. Aquí el más alto, que es 15. Aquí la longitud, es decir, el número de elementos que tiene S2, que vale 8. Aquí que me devuelve el rango, se me devuelve esto. Literal, 8 to 15. 8 to 15. Aquí que me devuelva el rango posible de S2, pero invertido, 15 down to 8. Acá vamos a ver un ejemplo de la utilidad de los atributos para vectores. Supónganse que acá yo defino un tipo de dato que se llama palabra, que es del tipo bit vector, que va de 0 a 7. Y digo que tengo una señal que llamo dato y del tipo palabra. O sea que voy a tener dato sub 0, dato sub 1, dato sub 2, así siguiendo hasta dato sub 7. Cada elemento puede tener el valor 0 o 1. Acá digo que, ya lo vamos a ver, esto es un elemento especial que se llama proceso, y que significa que cada vez que un elemento de la señal dato tenga un cambio,
realice, sintetice un hardware que haga con esta operación. Acá le estoy diciendo que for i de 0 a 7 haga un lazo. Tome el dato sub i y haga determinada operación. Ahora, supóngase que yo el día de mañana mi palabra, el tipo palabra, yo no quiero que vaya de 0 a 7, quiero que vaya de 0 a 16. Tendría que venir aquí, poner de 0 a 16. Tendría que cambiar esto. Y si lo uso en más partes de mi descripción de mi sistema, tengo que buscar cada uno de los lugares donde se encuentra ese subíndice y cambiarlo. Mejor es lo siguiente, fíjense, hago la misma definición del tipo de dato de la señal, pero acá fíjense, digo que tome dato, la señal dato, y que tome el rango. O sea, literalmente el sistema me va a sustituir dato, comillas simple range, por 0 to 7. Entonces, si el día de mañana yo aquí pongo 0 to 16, automáticamente el sintetizador acá va a poner 0 to 16. Si no tengo que ir a buscarlo en cada lugar donde yo he empleado ese subíndice, el rango máximo, sino que se produce una sustitución automática. Bueno, aquí tenemos atributos para los tipos de datos, que son, bueno, son bastantes. Uno realmente no se las acuerda en general. Lo conveniente es, bueno, yo necesito hacer algo con algún dato, me fijo a ver si existe algún atributo ya definido por el sistema, por el lenguaje de HDL, o si lo tengo que definir yo. Hay algunos atributos que están definidos para ser aplicados a señales. Son estos que están aquí. Como siempre, ustedes pueden usar atributos definidos o pueden definir algún atributo. Vamos a ver de estos atributos los que se usan más frecuentemente. Vamos a ver un ejemplo de atributo aplicado a señal que es algo que vamos a usar frecuentemente. Supóngase que yo quiero definir, sintetizar, un flip-flop D activado por flanco ascendente. Bien, defino la biblioteca con la que voy a trabajar, por ejemplo la IEEE, y que de esta biblioteca, acuérdense que esto sería el equivalente, en nuestro caso, en que usamos Microsoft, Windows, IEEE es un directorio. Dentro de este directorio, le digo que use el archivo Standard Logic 1174 y que de ese archivo haga visible todas las definiciones que tengo allí. Bien, nuestra descripción VHDL decíamos que consta de una entidad, que es esta, y al menos una arquitectura, que es esta. Bien, definimos nuestro flip-flop D, hicimos que D y reloj son entradas, o sea, la entrada de datos D, la entrada de reloj, y que son del tipo Standard Logic. O sea, puede tomar los valores por de pronto 0 y 1 y alta impedancia. Y Q es salida y que también es del tipo Standard Logic. Aquí definimos nuestra arquitectura. Le damos el nombre a la arquitectura que se refiere a esta entidad. Aquí, en el cuerpo de la arquitectura, tenemos un bloque que se llama proceso, que ya lo vamos a ver. Lo que nos importa por ahora es saber que lo que está aquí entre paréntesis significa que cada vez que haya un cambio en la señal CLK, pasa de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a alta impedancia, etcétera, etcétera, el circuito debe tener este comportamiento. Entonces, cada vez que cambia reloj, yo pregunto, si el reloj vale 1, y el evento, y ocurrió un evento en reloj, ¿qué quiere decir? Si ocurrió un cambio en la señal de reloj y vale a 1, quiere decir que pasó de 0 a 1. En ese caso, en la salida Q, coloco el valor D. Estoy definiendo aquí un flip-flop D activado por flanco ascendente. Mejor sería lo siguiente. Como tanto CLK, D y Q yo lo definí como Standard Logic,
que además de tomar los valores 0 y 1, puedo tomar otros valores, mejor sería, para estar seguro, por ejemplo, que pasa de 1 a alta impedancia, para asegurarme que no ocurra la síntesis de mi circuito con error, yo pregunto, mire, si CLK vale 1, si ocurrió un cambio, un evento en CLK, y el último valor fue 0, básicamente que pasó de 0 a 1, entonces hago la asignación. Entonces, este atributo, event, aplicado a una señal, lo vamos a usar frecuentemente para detectar o para sintetizar circuitos que sean activados por flanco de reloj, ascendente o descendente. Si yo aquí hubiera colocado clock, o sea, CLK igual a 0, y clock event, estaría indicándole a mi sintetizador que si ocurrió un cambio en mi señal CLK y ahora vale 0, haga esta operación. Mejor sería aquí poner CLK igual, entre comillas simples, 0. No solo podemos definir tipos de datos, sino podemos definir atributos. Es decir, el usuario puede definir un tipo de dato y los atributos que tiene ese tipo de dato. Bueno, es un poco difícil de acordarse. Lo importante no es tanto acordarse de la sintaxis, sino acordarse de que existe la posibilidad. Nos acordamos de que existe la posibilidad de definir atributos en nuestro sistema, vamos a nuestro manual de referencia y ahí, bueno, refrescamos cuál es la sintaxis.